Alabado es el nombre del Señor, amén. Hoy, iglesia, es una semana muy especial porque recordamos la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Esa palabra pasión, muchas veces pensamos que es como pasión o ganas de algo, pero aunque definitivamente Jesucristo tenía pasión por nosotros, pero ahí la palabra pasión proviene de una palabra latín que significa sufrimiento. El sufrimiento de Jesucristo, ¿verdad? Hoy, mis hermanos, conmemoramos la última semana de su vida antes de su resurrección. En un día como este, mis hermanos, en un domingo como este, Jesucristo, mis hermanos, entró a Jerusalén montado sobre un pollino y así, mis hermanos, anunció públicamente que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mis hermanos, mientras esto ocurría, mientras Él andaba sobre ese pollino y se acercaba a la ciudad, la Biblia nos dice que la gente empezó a cantar, la gente empezó a glorificar, la gente empezó a celebrar, al punto que agarraron ramas de palma y los pusieron delante de Jesús, lo tendieron delante de Jesús cuando Él entró a la ciudad. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver este gran evento a través de un pasaje del Antiguo Testamento. Así que les invito a que abran conmigo sus Biblias a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 1. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos 33 al 34 y luego el versículo 44. Primera de Reyes, capítulo 1, 33, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y el rey les dijo, ese rey es David les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y miren lo que dice el versículo 44. Dice: y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron, digan conmigo, en la mula del rey. El mensaje de hoy, mis hermanos, le he puesto de tema la mula del rey. Digan conmigo, la mula del rey. En esta historia, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 1, encontramos muchas similitudes con lo que sucedió con Jesucristo en aquel día, cientos de años después. En Primera de Reyes, con el evento que ocurrió con Jesucristo cuando Él entró a la ciudad santa, Jerusalén, hay varias similitudes que me gustaría resaltar hoy para beneficio de la iglesia, tú y yo. Primera de Reyes, mis hermanos, capítulo 1 nos dice que, cuando lees todo el capítulo, nos dice que el rey David estaba ya bien avanzado de edad. Calculan que en este capítulo 1 de Reyes, él ya tenía aproximadamente 70 años. Ya había pasado mucho tiempo desde que derrotó a Goliat. Él derrotó a Goliat cuando tenía aproximadamente 15 años. Ahorita en esta historia él ya tenía 70 años. Ya había pasado mucho tiempo. Y la palabra nos dice, cuando lees el capítulo, que él no podía entrar en calor. Es decir, sentía mucho frío. Lo más seguro es que estaba enfermo.
Él ya estaba débil físicamente. David era un hombre que había peleado muchas batallas y sus días estaban llegando rápidamente a su fin, lo que significaba que iba a haber un nuevo rey. ¿Quién iba a ser el nuevo rey? Esto no iba a ser fácil, porque David había tenido muchos hijos con muchas esposas, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿cuál de todos sus hijos varones, cuál de todos ellos sería el próximo rey? Hoy en día, cuando ambos padres mueren, normalmente dejan una herencia, y después del tiempo de luto hay tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque los hijos luego comienzan a pelear, a discutir. ¿Quién se va a quedar con qué? Todos empiezan a pelear por las posesiones o la herencia. Y por supuesto esto no es algo que debería de pasar, ¿verdad? Se supone que son familia, esto no debería de pasar, pero desafortunadamente pasa. Y aquí cuando lees toda la historia verás que no va a ser la excepción. David tenía un hijo con su esposa Hagit, cuyo nombre era Adonías. David tuvo muchos hijos, pero uno de sus hijos con su esposa Hagit era Adonías. Adonías, mis hermanos, era el hermano del difunto Absalón. ¿Cuántos se recuerdan de Absalón? Que la Biblia dice era hermoso en parecer, que tenía pelo liso y largo. La Biblia dice que era hermoso, ¿verdad? Este era el hermano de Abdías, que la Biblia dice que también era hermoso en parecer. Él, mis hermanos, quería ser el nuevo rey. Él dijo, yo reinaré. Dijo, yo seré el próximo rey, dijo Adonías. Y pudo conseguir, mis hermanos, el apoyo de mucha gente. Al igual que Absalón consiguió mucho apoyo para apoyar su causa, para apoyar su plan y su agenda, Adonías también hizo lo mismo. Encontró a mucha gente que lo pudiera seguir y a mucha gente importante, uno de ellos siendo Joab, el comandante del ejército de David. Joab estaba de acuerdo de que Adonías fuese el próximo rey. Y no solo él, sino que había un sacerdote llamado Abiatar, que había sido uno de los pilares o consejeros de David por muchos años. Él también se alió con Abdías y apoyó su causa, su agenda de ser el próximo rey. Adonías, la Biblia nos cuenta que hace una gran fiesta, ofrece muchos animales como holocausto y hace una gran fiesta para todos los que lo estaban apoyando y invitó a todos sus hermanos. A todos sus hermanos los invitó. También a sus medios hermanos de diferentes esposas que David había tenido. Había invitado a todos menos a Salomón. Los invitó a todos menos a Salomón. Pero el problema era que David ya había dicho lo contrario. David ya había dicho quién iba a ser el próximo rey. Dios, mis hermanos, de hecho ya había dicho y declarado de antemano quién iba a ser el próximo rey. Y no era Adonías, sino era Salomón. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 6 al 10. Miren lo que dice. Aleluya. Dice así, Primera de Crónicas 22, 6, dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de quién? De Jehová. Jehová había dicho, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón ¿de qué? De paz. Eso va a ser importante. Porque yo le daré, ¿qué dice ahí? Paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será
Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su ¿qué? Reino sobre Israel para siempre. Vemos aquí, mis hermanos, ¿verdad? Dios ya había decidido quién iba a ser el próximo rey. Dios ya había planeado esto de antemano. Pero vemos aquí cómo el enemigo siempre quiere estorbar los planes de Dios. El enemigo, mis hermanos, siempre quiere interrumpir lo que Dios ya ha establecido, pero sin éxito. Aleluya. Al escuchar de estas noticias, la Biblia nos dice que Natán y Betsabé rápidamente van a David y le preguntan a él, mientras está ya agonizando, le preguntan: David, ¿qué está pasando? Le preguntan si él había decidido que Adonías fuese rey por encima de Salomón. Pero miren lo que David le responde a ellos. Primera de Reyes 1:28 dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo, ¿quién? Salomón, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y así pasó, mis hermanos. La Biblia nos dice, cuando sigues leyendo la historia, nos dice que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo hicieron entrar a la ciudad. Y mientras entraba a la ciudad, tocaron la trompeta, hubo mucho pompe, mucha celebración, mucha música. La gente empezó a cantar, a celebrar, porque había un nuevo rey. Y la gente, la multitud que estaba presente en ese gran evento dijo: viva el rey Salomón. Y la gente siguió en pos de Salomón y le cantaban, dice la Biblia, con flautas, y hacían grandes alegrías, al punto que la Biblia dice en el versículo 40 que parecía que la tierra estaba temblando. De tanta música y de tanto celebración y de tantas alegrías y gritos de júbilo que daban, me imagino que hacían así el suelo. Había mucha bulla y era una gran celebración. La Biblia dice que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Es decir, el sonido hacía temblar la tierra. Y hermanos, la primera similitud o comparación que encontramos entre esta historia y la historia de Cristo es que, al igual que no todos querían que Salomón fuera el próximo rey, también no todos en Israel querían que Jesús fuese el rey. Punto número 1, digan conmigo: la oposición a Cristo. La oposición a Cristo. Así como que Cristo Jesús se montó sobre ese pollino y entró a la ciudad santa, al igual que a muchos en el tiempo de Salomón, cuando él entró, a muchos no le gustó. A Adonías no le gustó, a Joab no le gustó, al sacerdote Abiatar no le gustó, a muchos del pueblo de Israel no le gustó que él era el próximo rey. De la misma manera, a no todos le agradó el anuncio de que Cristo estaba declarando que él era el rey de los judíos. No a toda gente le gustó. El Evangelio de Lucas nos dice que al Jesús entrar a Jerusalén sobre un pollino, muchos dentro de la multitud comenzaron a cantarle a Dios. Empezaron a poner ramas en frente de él, las vestiduras en frente de él. Muchos lo halagaron y lo celebraron, pero no todos. La Biblia dice que los fariseos los querían callar. A los fariseos no les gustó ese anuncio. Le dijeron a Jesucristo: maestro, reprende a tus discípulos, diles que se callen. Esa palabra reprende en el original también puede traducirse a castigar. Dice,
Los fariseos le dijeron a Cristo: castiga a tus discípulos porque ellos te están alabando y cantando. Te están celebrando. Pero Jesús le responde a los fariseos y les dice: si estos discípulos se callan, las piedras alabarán mi nombre. Aleluya. Era necesario que Él fuese exaltado allí. Y mis hermanos, Jesucristo a estos fariseos les había dado 3 años de milagros, 3 años de señales, 3 años de prodigios, 3 años de enseñanza que apuntaban de que Él claramente era el Rey de los judíos, el Mesías, el Hijo Altísimo que vino a salvar. Mas ellos no lo quisieron aceptar, no lo quisieron recibir. Al contrario, lo estaban rechazando. Mucho menos querían adorarlo. Los fariseos no querían a Jesús como Rey, no lo querían. Y lo mismo ocurre hoy en día. No todo el mundo quiere a Cristo como Rey. Lo rechazaron cuando entró a la ciudad y hoy en día mucha gente lo sigue rechazando. Hoy en día mucha gente sigue en oposición a Él. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios manifestó, Cristo, la persona de Cristo manifestó a los fariseos y a toda Israel con señales, milagros y prodigios y enseñanzas que Él es el Hijo de Dios. Pero no creyeron. En injusticia rechazaron la verdad de Dios, aunque fue obvio. Hoy en día vivimos en tiempos que, al igual que estos fariseos, muchos no quieren a Jesucristo. Están en oposición a Él como Rey. Pero gloria a Dios que en esta iglesia hay personas que lo alaban como Rey. Gloria a Dios que en esta iglesia hay personas que no están en oposición a Él. Gloria a Dios que aquí en esta iglesia hay personas que lo alaban en espíritu y en verdad y dicen: hosana al Dios Altísimo. Pero sabemos que vivimos en un mundo que no es así en su totalidad. Hay personas que odian a Cristo y lo odian con todo su corazón. Personas que rechazan a Cristo, que no lo quieren como Rey. Los líderes religiosos lo habían rechazado como Rey y muchos hoy en día están haciendo lo mismo. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44 nos dice que Jesús, al pasar por la multitud, vio la ciudad, vio la multitud. ¿Cuántos se recuerdan qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? ¿Comenzó a qué? A llorar. Cristo Jesús comenzó a llorar por ella. Lloró porque sabía qué es lo que acontecía. Lloró porque sabía qué es lo que le esperaba a esa nación incrédula. Lloró porque sabía que lo habían rechazado. Lloró porque sabía que iba a venir un rey y no iba a dejar ninguna piedra sobre otra, que los iba a destruir para siempre. Hermanos, Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús deseaba que ellos fueran destruidos? ¿Ustedes creen que Cristo hubiera deseado que todos ellos hubieran muerto sin creer en Él? No, mis hermanos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 16? Mas si no crees en Él, ya estás ¿qué? Condenado. No querían creer en Él, por lo cual se quedaron en su condenación para su perdición. Te pregunto, mis hermanos, ¿has creído tú en Él? Jóvenes, niños, ¿has creído tú en Cristo? Si tú aún no has creído en Cristo, estás en oposición a Él. Y lo que te espera es el juicio de Dios. El juicio de Dios vino hacia los judíos y en el año 70 vino el emperador Tito, que sitió la ciudad y lo destruyó. No fue hasta el año 1948-49 que Israel volvió a surgir como nación. Pero fueron destruidos por mucho tiempo. Se vio el juicio de Dios por no creer en Él.
¿Qué harás tú, mis hermanos? ¿Estás siguiendo a Dios hoy en tu vida? ¿Has creído en Él? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Él? Para eso Cristo vino hace 2000 años. Para eso Él sufrió como nadie más ha sufrido. ¿Para qué? Para morir por tus pecados, para entregarte a ti vida eterna, para perdonarte tus pecados. Pero no sin derramar sangre, no sin morir, no sin que hubiese un sacrificio, un holocausto a Dios. Él es el Cordero de Dios. Él se hizo el sacrificio y murió por ti y por mí, para que tú puedas tener vida eterna y no estés en oposición a Él, sino con Él. Aleluya. ¿Qué harás tú? ¿Estás siguiendo a Dios o estás en oposición a Él como esa multitud, como los fariseos que no querían creer en Él, que no lo querían alabar? Hay muchos hoy en día que no quieren alabar al Señor. Muchos jóvenes hoy en día que no quieren alabar al Señor. Hijos, ven a la iglesia. Mi hijo, ven a la iglesia. Adoremos al Señor. No, no quiero. No seas uno de esos. Cristo está a la puerta. Cristo está aquí. Muchos hombres que no quieren seguir al Señor. No saben cuántas llamadas recibo como pastor que el esposo no quiere seguir al Señor. Está en sus vicios. Tú deja toda esa basura y sigue a Cristo Jesús. Hermanas, mujeres que no quieren seguir al Señor. Están en su comodidad. Piensan que están bien con Dios cuando no lo están. Han creído una mentira de Satanás. No. Tú arrepiéntete y sigue a Cristo Jesús. Porque para eso vino el Señor. Te pregunto, ¿estás caminando conforme a sus caminos o tu camino? ¿Qué camino estás caminando? Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? La vida. ¿Qué camino estás caminando? ¿La vida de Cristo o tu camino? Porque una cosa es decir, yo creo en Cristo, pero otra es caminar en el camino de Cristo. Si tú has creído en Él, pero no estás caminando en sus caminos, estás en oposición a Él. Estás caminando en el camino que lleva hacia la vida eterna. La vida eterna o el castigo eterno está en juego. Siga a Cristo, mis hermanos. Juan el Bautista, que vino a preparar el camino, dijo, arrepiéntanse de sus pecados y hagan acciones dignos de arrepentimiento. Que ustedes tengan frutos dignos de arrepentimiento. Cristo Jesús dijo, sin arrepentimiento es imposible entrar al reino de Dios. Caminemos con Cristo Jesús. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si tú dices, yo creo en Cristo, pero estás caminando conforme los caminos de este mundo, estás en enemistad con Él, no en amistad con Él. La palabra dice que Abraham era amigo de Dios. Aleluya. Dios le llamó a Abraham su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe en Él. Tenía obras que testificaban de su fe. Aleluya. ¿Estás tú en amistad con Dios o en enemistad con Dios? ¿Cómo está tu vida hoy, mi hermano, mi hermana, jóvenes, niños? No estés en oposición a Él como esa nación incrédula que no lo querían como rey. Punto número 2. ¿Qué otra similitud o comparación encontramos? Vemos la adoración a Cristo. Aleluya. Al Salomón entrar a la ciudad, la gente comenzó a cantar. Al punto que la tierra comenzó a temblar. Aleluya, se pueden imaginar ese gran espectáculo. Algo hermoso. Es como cuando en Estados Unidos ponen a un nuevo rey. ¿Cuánta gente se reúne en ese día? Cuando lo van a iniciar o poner ya oficialmente como presidente. ¿Cuánta gente hacen? Lo pasan por las noticias. Invitan a personas que van a cantar, instrumentos, hay desfiles, hay celebración, hay de todo. Te guste el presidente o no, van a celebrarlo. ¿Cuánto más celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Al Salomón entrar a la ciudad, la gente comenzó a cantar al punto que la tierra comenzó a temblar.
De la misma manera, mis hermanos, al Jesucristo entrar a la ciudad en Jerusalén, la gente, las multitudes comenzó a cantar y dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese fue su cántico. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fue una celebración grandísima, aleluya. La gente, no todos adoraron a Dios en ese día, pero los que sí lo adoraron con todo el corazón. La gente en aquel día adoró a Jesucristo, pero ¿qué de ti y de mí? Lo estamos adorando, mis hermanos. Estamos adorando nosotros al Dios vivo, con gozo, con alegría. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Sale de ti, de tu boca, júbilo, agradecimiento, gloria y honra. Bendices tú su nombre. Mis hermanos, déjame decirte que el mundo nos quiere callar. Los fariseos le dijeron a Cristo: dile a tus discípulos que se callen. El mundo nos quiere callar. En la escuela no puedes hablar de Dios. En la escuela no puedes hablar de Cristo. En los trabajos tampoco. Quieren quitar a Cristo de todo, ¿verdad? El mundo nos quiere callar. Satanás quiere callar nuestra alabanza. En muchos países tú no puedes alzar la voz y mencionar el nombre de Jesucristo sin sufrir penalidades, sin poner tu familia a riesgo, sin que te lleven a la cárcel o que te quiten un brazo o te quiten la vida. Nosotros aquí, por el momento, no estamos pasando eso. Lo digo por el momento, porque va a pasar aquí también. Poquito a poquito la libertad que tenemos aquí se va a quitar. ¿Por qué? Porque ya está escrito que así será. Pero mientras tanto, tú alaba al Señor. Salmos dice: reúnete en la congregación de los santos y alaba al Señor. Hoy en día muchos creyentes ya no se quieren reunir en la congregación de los santos, no quieren alabar al Señor. Qué tristeza, cuando Dios vino y murió y dio su vida por ti. ¿Cómo no de nosotros puede salir un cántico o tan siquiera un aleluya, un gracias Dios? Hermanos, que en esta iglesia se adore a Cristo en espíritu y en verdad. Pues Él dejó su trono para salvarte a ti. Él lo dejó todo. Entregó su vida por ti y por mí. Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestras manos y decir: alabado sea tu nombre, el Dios de Israel. Aleluya. Adoremos al Señor, mis hermanos. Satanás nos quiere callar. El mundo nos quiere callar. Los problemas y las aflicciones muchas veces nos quieren callar. Estás pasando por un momento difícil en tu vida, ya sea mental, emocional o físico. El enemigo va a querer usar eso para callarte, para callar tu boca, para que no alabes al Señor, para que no glorifiques al Señor, para que no des gracias al Señor. Pero ¿qué dijo Pablo? Dar gracias al Señor en toda circunstancia. Aleluya. Que de nosotros siempre salga un cántico, no por lo que está pasando en mi exterior, sino por el que tengo interiormente, a Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Como decía ese cántico, cambiaré mi tristeza por el gozo del Señor. Hay gozo en el Señor. Su hermano Alex dijo que sufrimos, pero no se va el gozo. Y qué realidad, cuando tú en verdad estás en Cristo, el gozo del Señor no se va. Y eso te da la fuerza para permanecer y aguantar el fuego. Mantente y adora al Señor. Pablo y Silas estaban pasando un momento difícil en donde su vida estaba incierta. La vida o la muerte. ¿Qué hicieron? Alabaron al Señor.
De ellos salió un cántico y Cristo fue glorificado en aquel momento. Estás sufriendo, alaba al Señor. Estás agonizando, alaba al Señor. Solo tienes $1 en tu bolsillo, alaba al Señor. Dios es bueno. Dios es grande. Y Él es para siempre. Aunque muchos dejen de adorar o de seguir al Señor, tú y yo tenemos que seguir firmes en la fe. Y declarar ahora más que nunca, como dice ese cántico, Hosana al Rey, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo está aquí con nosotros. Alaba al Señor. David mandó a Salomón y lo alabaron. Pero Dios ha mandado a su Hijo, el Rey de Reyes. ¿Cuánto más deberíamos alabarlo? Aquí debería haber fiesta cada viernes. Aquí debería haber fiesta cada domingo. Exalta. Levanta tu mano. Cierra los ojos, que nada te distraiga. Aleluya, mis hermanos. Los niños alaban con todo. No tengas pena de alabar con todo. Aleluya. Dios es bueno. Adoremos al Hijo, exaltemos al Hijo, vivamos para el Hijo. Cuando alabemos al Señor, que se escuche en los cielos. Aleluya. Que se escuche en los cielos. Vayan conmigo a Salmo 145. Aleluya. Salmo 145. Versículos 1 al 7. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Miren lo que dijo el rey David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Que eso sea nuestro sentir. David dijo, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Noten que son las expresiones que salían de David. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Aleluya. Exalta a Cristo, mis hermanos. Alaba al Señor. Donde quiera que estés. Estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón, con todas ganas, con toda pasión, con todo fervor. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad, mis hermanos, en espíritu y en verdad. Punto número 3, ¿qué otra similitud encontramos entre ese evento y el evento que hoy celebramos? Digan conmigo, la paz de Cristo. La paz de Cristo. Es interesante cómo el nombre Salomón en el hebreo significa paz. Digan conmigo, paz. Y de hecho su reinado iba a ser uno de paz, en el sentido de que no iba a haber guerras en su tiempo. David era el hombre de guerra. Él ya había derrotado a todas las naciones que rodeaban a Israel. Cuando le dio el trono a Salomón, era tiempo de paz. Salomón no tuvo que pelear. Su papá peleó todo por él. Era simplemente de permanecer en esa paz. De gozar de esa paz. De construir el templo al Señor. Eso es lo que Salomón iba a hacer. No iba a guerrear, iba a construir el templo del Señor. Era tiempo de paz. Él entró en esa mula del rey anunciando paz. Jesucristo, de la misma manera, al entrar montado sobre el pollino en aquel día, hace 2000 años, estaba declarando de que Él era el Rey de paz. Aleluya. Un rey
venía montado sobre 2 animales y cada cual tenía su significado. Si el rey entraba montado sobre un pollino, sobre una mula, que son animales muy similares, estaba anunciando paz. Pero si venía montado sobre un caballo, era tiempo de guerra. Cristo Jesús no entró en un caballo. Va a venir en un caballo, aleluya. En su segunda venida, Él no va a venir para dar paz al mundo. El tiempo de paz es ahora. No sé cuándo sea el retorno de Jesucristo, pero en su segunda venida, Él va a venir montado sobre un caballo blanco, con su ejército celestial, para traer juicio y derrotar a todas las naciones. Pero en su primera venida, Él entró montado sobre un pollino, declarando paz. Vino para darnos paz. Paz no del sufrimiento. Hoy en día existe un evangelio falso de que si crees en Cristo no vas a sufrir. Todo lo contrario de lo que la Biblia claramente dice, que el que quiera vivir una vida santa y justa, sufrirá. Cristo Jesús vino a darte paz, no del sufrimiento. Muchos dicen, pero yo estoy siguiendo al Señor, yo estoy sirviendo al Señor, pero más estoy sufriendo. Bienvenido al club de los cristianos. Bienvenido a ser seguidores de Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a darte paz del sufrimiento. No te vino a dar paz de las naciones. No nos vino a dar paz de la enfermedad. Nos vamos a enfermar. No te digo que no puedes orar. Vamos a orar, claro que sí. Pero no vino a hacer eso. Él no te vino a dar paz de tus luchas financieras. Si estás luchando financieramente, trabaja más. Esfuérzate y ahorra más. Sé sabio. Pero Cristo Jesús no vino a darnos paz financieros. Como el Evangelio de la Prosperidad hoy dice. Es una falsedad satánica de Satanás. Cristo Jesús no vino a darnos nada de eso, sino vino a darnos algo infinitas veces más grande. Y eso es paz con el Padre. Paz con Dios. Aquí está Dios. Aquí estamos nosotros. Hay una barrera entre Dios y el hombre. ¿Saben qué? Ese es el pecado, nuestra maldad. Cristo Jesús vino a este mundo. Tomó ese pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos declarados justos, para que ya no haya esa condenación y tengamos paz y libertad con el Padre. Aleluya. Nadie más te puede dar eso. Nadie más te lo puede conseguir, solo Cristo Jesús. Ya lo ha hecho. Paz con Dios. Hermano, si tú no tienes paz con Dios, recíbelo en esta noche. Recibe la paz de Cristo en esta noche. Si tú ya tienes paz con Dios, entonces vive en esa paz. No permanezcas en el pecado, sino permanece en Cristo porque Él viene pronto. Si tú dices tener paz con Dios, eso también significa que tienes paz con el prójimo. Que esa paz no solo sea vertical, sino que sea horizontalmente también. Tienes paz con Dios, deberías tener paz con tu prójimo. Si no tienes paz con tu prójimo, tampoco tienes paz con Dios. Porque cada uno de nosotros cargamos la imagen de Dios, ¿verdad? Cristo Jesús dijo, si no perdonas a tu prójimo, tampoco yo te voy a ¿qué? Perdonar. ¿Qué estás viviendo tú en tu actual hermano, hermana, jóvenes o niños, a la cual te está quitando la paz? Que nada ni nadie te quite la paz de Cristo.
Pero el pecado nos quita esa paz. Cuando pecas, ¿qué es lo que viene? Todo lo opuesto de la paz. ¿Qué viene? Dolor, vergüenza, tristeza. No es que Satanás te tiente y te quite tu paz. Pelea por la paz. Aleluya. Eso suena irónico, ¿no? Pelea por la paz. Pelea a través de tus rodillas. Clama al Señor. Lucha para que nada ni nadie estorbe la paz que debería tener el creyente. La paz en el hogar, en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, con tus parientes, con tu familia. Lucha por la paz. Dejemos ya todo pecado. Dejemos ya cualquier mentira, cualquier orgullo, cualquier pleito, cualquier guerra. Cristo Jesús vino a darnos paz. ¿Estás tú en paz? Imaginen eso, lo que dijo Alex. Dios, vamos a evangelizar. Dios te ofrece paz, pero es el que más está en pleitos, el que más grita, el que más pelea. ¿Y de qué paz me estás hablando? Es muy cierto eso, ¿sí o no? Es muy cierto. Que haya paz, mis hermanos, dentro de la congregación también. Que nada nos robe de esa paz. Miren lo que dice Juan, capítulo 14. Ya estoy a punto de culminar el sermón. Juan 14, 27. Miren lo que dijo Cristo. Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que la paz de Cristo permanezca en cada uno de vosotros. Y para concluir, mis hermanos, para concluir, aquí vimos 3 similitudes, 3 comparaciones, pero ahorita vamos a ver un contraste, una diferencia entre Salomón y Cristo. Salomón fue exaltado, fue coronado como rey, fue ungido, pero falló. Salomón llegó a adorar a otros dioses. Salomón llevó a la nación a adorar a otros dioses. Salomón se desvió grandemente de su devoción a Dios. Tuvo múltiples esposas moabitas que lo llevaron a adorar a dioses llamados Kemosh, a dioses llamados Molech, que cuando haces un estudio de esos te das cuenta que eran demonios. Adoró otras cosas. Salomón falló como tú y yo. Salomón falló como tú y yo. Él también necesitaba el perdón de Dios. Pero Jesucristo, aquí vemos el contraste. Él no falló, aleluya. Él hizo la voluntad del Padre hasta el final. Gloria a Dios. Por lo cual Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. El nombre exaltado, Cristo Jesús. Jesús, Él es el santo. Él es el justo. Después de Él no hay otro. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. No sigas al hombre. No pongas tu confianza en el hombre. Sigue a Jesucristo. No sigas las corrientes de este mundo. Sigue a Jesucristo. Sigamos y permanezcamos en aquel que es superior a Salomón. Aquel cuyo trono y reinado no tendrá fin. Sigamos a Cristo Jesús, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, sigamos al Señor con todo nuestro corazón. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y el perdón está aquí disponible. Vamos a orar. Vamos a orar.